de nuevo, ¿vale? Buenas tardes, grabo el vídeo, ¿vale? Que no hemos quedado cortado en clase. Muy fácil, habíamos visto las funciones del ADN, ¿vale? Eran almacenar la información genética, transmitirla a la descendencia, controlar el funcionamiento de las células, expresar la información, ¿vale? Y ya nos metíamos en el ARN. Respecto al ARN, decíamos, si queréis, voy proyectando los apuntes conforme lo voy comentando, ¿vale? Respecto al ARN, en lo primero, el concepto, ¿vale? Que es una macromolécula formada, polímero, formado por la unión de ribonucleótidos, ¿de acuerdo? Mediante enlace fosfodiéster, ¿vale? Eso es lo que tenemos aquí, toda esta zona, ¿vale? Con sus dos extremos. Y luego hacíamos nuestro dibujo, que quiero que lo dejéis plasmado aquí en los apuntes para que lo tengáis a mano, ¿de acuerdo? Entonces, el dibujito esquema de la molécula de ARN yo creo que ya se había hecho y no había ninguna duda. Respecto a la localización, ¿vale? Pues simplemente recordar que lo podemos encontrar tanto en los virus, ¿vale? Concretamente en virus que tienen ARN como material genético, ¿vale? Y entonces estaría dentro de la cápsida, igual que el ADN, en el caso de los virus con ADN, ¿de acuerdo? Y en células procariotas, el ARN, pues nos lo vamos a encontrar siempre en el citoplasma, ¿de acuerdo? Ya sea como orgánulos como los ribosomas o moléculas independientes. Y en células eucariotas, pues exactamente igual que en procariotas, tanto en el citoplasma, tanto como orgánulos o como moléculas libres, pero también lo podemos encontrar en el núcleo, ¿vale? Ya que el ARN es una molécula que se sintetiza a partir del ADN, por lo tanto en algún momento lo vamos a pillar en el núcleo, ¿vale? Y en tercer lugar, en orgánulos como las mitocondrias y cloroplastos, que ya sabéis que son orgánulos que funcionan de manera independiente del resto de las células, ¿vale? Y son capaces de duplicarse por sí mismos, de sintetizar sus propias proteínas, etcétera, ¿vale? Bien, en cuanto a la estructura de composición, bueno, la composición está clara. El ARN está compuesto por ribonucleótidos, ¿de acuerdo? Con los componentes que ya conocemos, ¿vale? Unidos por enlace fosfodiéster. Y en cuanto a la estructura, pues para nosotros lo normal es que el ARN sea una molécula formada por una sola cadena, es decir, una molécula monocatenaria, es lo más extendido, pero hay una excepción y es que algunos de los virus que hemos dicho que tienen ARN, pues algunos de esos pueden tener la molécula de ARN bicatenaria, ¿vale? Pero eso es raro. Lo normal es que el ARN sea monocatenario, tanto en virus como en células, ¿vale? Y bicatenario, pues en algunos virus, ¿vale? De esos que hemos dicho que tienen ARN, pues algunos de esos pueden presentarlo, ¿ok? Bien, en cuanto a los tipos, ¿vale? Fijaros que en cada tipo hay tres aspectos que vamos a destacar y ahora yo ya me voy a remitir a la pizarra. Por un lado, la función, por otro lado, la localización y por otro lado, su estructura, ¿de acuerdo? Tanto en el mensajero que estamos viendo aquí, que es el primer tipo que vamos a ver, ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN transferente o de transferencia, ¿de acuerdo? Cada uno tiene sus tres puntos, función, localización y estructura, pero antes de eso me voy a ir a la imagen que tenemos aquí al final, ¿vale? Para comentar un poco las funciones de estos tres ARN, ¿vale? Entonces, esta estructura que estamos viendo, ¿vale? Es una célula de tipo eucariota. ¿Por qué? Porque tenemos un núcleo, ¿vale? Que además así nos lo marca, ¿vale? El núcleo. Y en el núcleo vemos una molécula con forma de doble hélice, ¿cuál será? ¿Vale? El ADN, molécula a partir de la cual se sintetizan todos los tipos de ARN, ¿vale? Y el que aquí tenemos representado es el ARN mensajero, ¿vale? Fijaros que el ARN conforme se sintetiza, ¿vale? Viaja fuera del núcleo, porque a partir de él,
se van a sintetizar las proteínas, ¿vale? Que en el esquemita estamos viendo aquí que se está sintetizando las proteínas formadas por cada una de esas bolitas que son aminoácidos, ¿vale? Por lo tanto, la función, bueno, como la síntesis de proteínas ocurre en el citoplasma, pues la función del ARN mensajero, ¿cuál es? Pues transmitir la información genética contenida en el ADN desde el núcleo hasta los ribosomas, que están en el citoplasma. Aquí estoy rodeando de azul, que está sombreado, un ribosoma, que lo que está haciendo es leer, ¿vale? Está leyendo el ARN mensajero en esta dirección, 5', 3', como ya veremos en el futuro, ¿vale? No muy lejano. Y entonces, los ribosomas, aquí viene nuestro segundo ARN mensajero, nuestro segundo tipo de ARN, ¿vale? Daros cuenta que el primero es el mensajero. El mensajero es el primer tipo. Y su función ya la hemos dicho, que es transportar la información genética desde el ADN a los ribosomas para que sea traducida y se pueda sintetizar una proteína. El segundo tipo de ARN es el que constituye los ribosomas, que es el ARN ribosómico. Por lo tanto, la función del ARN ribosómico es formar parte del ribosoma. ¿De acuerdo? Y por último, lo voy a poner en verde, el tercer tipo de ARN, ¿vale? Tenemos aquí, es ese ARN que tiene como forma de trébol, que es el ARN de transferencia. Si os dais cuenta, el ARN de transferencia porta un aminoácido, ¿vale? Para que el aminoácido ocupe el lugar que le corresponde en la cadena polipeptídica, ¿vale? Porque todo este polipéptido que tengo aquí formado va a venir justo aquí y se va a unir, ¿vale?, a ese nuevo aminoácido, de manera que ese aminoácido va a ocupar el lugar que le corresponde gracias a que este ARN transferente ha llegado al lugar que le corresponde en ese ARN mensajero. Pero no es nuestra intención ahora desarrollar el proceso de la síntesis de proteínas, porque eso lo veremos luego ya en final de febrero o marzo, ¿de acuerdo? Que es la síntesis de proteínas, más bien marzo. ¿Ok? Entonces, lo que sí quiero que nos quedemos es la función del ARN transferente, que es portar el aminoácido al lugar que le corresponde. ¿Estamos? Vale. Bueno, vuelvo a mi pizarra y vamos a rellenar el cuadro, ¿vale? El cuadro que es lo que yo estaba haciendo ante la pizarra que no podíais ver, ¿vale? Y es precisamente el mismo cuadro muy parecido que tenéis en un esquemita que he repartido. Cuando vengáis la semana que viene, pues ya lo tendréis también. Por un lado, la función de cada uno de los tres tipos de ARN, ¿de acuerdo? Ya lo hemos dicho, el ARN mensajero es transportar la información genética desde el ADN a los ribosomas para que se sintetice una proteína. La función del ARN transferente, ¿vale?, es portar el aminoácido al lugar que le corresponde, y el ribosómico, pues su función es estructural, formar parte de los ribosomas. ¿Ves? Fijaros que los tres ARNs cumplen una función, pero en el mismo proceso. ¿Qué proceso? Pues sintetizar proteínas, que es la consecuencia de la expresión de los genes, ¿vale? Por eso las moléculas de ARN las necesitamos para poder expresar nuestros genes, ¿vale?, que están en el ADN, ¿ok? Bien, una vez que sabemos las funciones, nos vamos a la localización. A ver, ¿dónde podemos encontrar a estas tres biomoléculas? Muy fácil, porque las tres se pueden localizar o las podemos encontrar en los mismos sitios, ¿vale? Por eso el cuadro lo voy a hacer general para las tres moléculas, ¿vale? Entonces, en las células procariotas, ¿dónde puedo encontrar estos tres tipos de ARN? Pues si os dais cuenta, siempre van a estar en el citoplasma, porque ahí no hay compartimentos, ¿vale?, en los que puedan estar separados del citoplasma estas moléculas, por lo tanto, siempre en el citoplasma. Sin embargo, en una célula eucariota, obviamente, los podemos encontrar en el citoplasma. ¿Está claro? Ya lo hemos visto antes, por ejemplo, el ARN mensajero que sale del núcleo, el ribosómico que está formando parte de los ribosomas, o el transferente, estamos en el citoplasma. Pero también los podemos encontrar en el núcleo. ¿Por qué los podemos encontrar en el núcleo? Porque en
en algún momento se tienen que sintetizar, ¿vale? Tanto el ribosómico como el transferente como el mensajero se sintetizan en el núcleo mediante la transcripción. Por lo tanto, en algún momento van a estar en el núcleo, aunque luego salgan, ¿de acuerdo? Pero luego también tenemos los orgánulos, mitocondrias y cloroplastos, que son orgánulos, como ya hemos dicho antes, que son autosuficientes en este aspecto, ¿vale? Por lo tanto, fabrican sus propios ARN a partir de su propio ADN que lo tienen, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a la localización. Y en cuanto a la estructura, pues muy fácil, ¿vale? Además lo he puesto de manera secuencial para que lo veamos más fácil todavía. Mirad, el ARN mensajero, su estructura es monocatenaria, es decir, tiene estructura únicamente primaria, ¿vale? ¿Vale? Monocatenaria, que hemos dicho que es estructura primaria, ¿vale? Es una cadena con sus dos extremos, 5' y 3', ¿vale? El ARN transferente, obviamente, tiene también monocatenaria, porque, claro, tiene una secuencia de nucleótidos, por lo tanto, tiene estructura primaria o monocatenaria, y tiene zonas con estructura secundaria, ¿vale? Entonces, por un lado tiene estructura primaria y por un lado estructura secundaria. ¿Cómo es posible eso? Pues os lo comento aquí en los apuntes, que tenéis el dibujillo del área transferente, que lo vamos a ver en una chispa, ¿vale? ¿Vale? Aquí lo estamos viendo. Fijaros, esto sería un esquema de la molécula de ARN transferente. Fijaros, en este esquema podemos ver tanto el extremo 3', prefiero el rojo, ¿vale? Fijaros, el extremo 3' con su OH y el extremo 5' con el fósforo, ¿de acuerdo? Son sus dos extremos. ¿Tiene estructura primaria? Pues sí, tiene estructura primaria porque es una secuencia de nucleótidos. Pero, fijaros, lo voy a poner aquí de verde, toda esta zona, ¿qué pasa en esa zona? O en esta, que se emparejan, ¿vale? Se emparejan determinadas bases porque tienen, o porque son complementarias, ¿vale? C con G, G con C, etcétera. Entonces, en esas zonas donde se establecen puentes de hidrógeno porque las bases son complementarias, se adquiere estructura de doble hélice, ¿de acuerdo? De estructura secundaria de los ácidos nucleicos, que como sabéis en el ADN lo vimos, es la doble hélice, ¿vale? Entonces, el transferente tiene primaria y secundaria. Por lo tanto, es monocatenario, pero en algunas zonas es bicatenario, en el sentido que se asocian, ¿vale? Se emparejan bases y se adquiere estructura de doble hélice. Vámonos al ribosómico. Por un lado, el ribosómico, obviamente, es monocatenario, presenta estructura secundaria también en algunas zonas, ¿vale? Pero es que además los ribosomas son órganos constituidos por ARN ribosómico asociado a proteínas, ¿vale? Por lo tanto, cuando el ácido nucleico se asocia a proteínas, igual que vimos con el ADN, es lo que nosotros conocemos como estructura terciaria, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo, ARN mensajero, estructura primaria únicamente, monocatenario, el ARN transferente monocatenario y regiones con estructura secundaria, y por último, el ribosómico, que presenta las tres estructuras: monocatenario, regiones con estructura secundaria y asociación a proteínas, que es lo que nosotros conocemos como estructura terciaria, ¿de acuerdo? Muy bien. Y una última cosa para acabar. En el ARN transferente es muy importante, ¿vale?, que lo sepamos dibujar. Yo lo puedo intentar aquí, lo estoy haciendo, pero con el ratón es difícil. Pero bueno, más o menos esta sería la manera de representar para nosotros un ARN transferente. Quiero que lo sepáis representar, muy fácil, como un trébol, ¿vale?
y que sepáis identificarlo, como ahora vamos a ver, ¿vale? En esas zonas, pues se establecen, esas zonas que estoy señalando, emparejamiento de bases complementarias y son zonas con estructura secundaria, ¿vale? Te tengo mucho más. Y en el dibujo, mirad, fijaros que tenemos en la parte inferior, una región que se llama anticodón, ¿de acuerdo? Con 3 bases, ¿vale? Esas 3 que señalo en mi esquema, que son complementarias al codón del ARN mensajero. Es decir, esas 3 bases encajarían, ¿vale? Fijaros aquí, en estas 3 bases del ARN mensajero que estoy señalando de color rojo con 2 líneas rojas, ¿vale? ¿De acuerdo? Veis que el anticodón encaja porque tiene esas 3 bases complementarias. Eso ya lo veremos más adelante. Ahora mismo nos tenemos que quedar únicamente con que eso es un anticodón. ¿Ok? Vale. Y hasta aquí el tema de los ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es lo que hemos visto en clase y luego hemos hecho algunas actividades. De hecho, creo que han sido 3. 3 imágenes que las vamos a hacer ahora en una chispa, ¿vale? Las vamos a comentar. Vale, la primera que hemos hecho ha sido la 44. Fijaros, la 44, la 45, la 46, 45, 48 y 49, si no me equivoco más, ¿vale? Son 6 actividades en nuestros apuntes, pero que son 3 imágenes, ¿vale? Entonces, en la primera imagen, que a mí me gustaría, ya que sabéis qué actividades vamos a hacer antes de terminar de ver el vídeo, que las intentéis hacer vosotros, ¿vale? Así que paráis el vídeo, la intentáis leer vosotros, la intentáis hacer y después la repasáis con lo que yo voy a ir diciendo, ¿vale? Bueno, me paráis, ¿vale? Yo ahora continúo. Bien, esta estructura es pues una biomolécula, ¿vale? Pero vamos a intentar ver qué partes tiene. Una pentosa, o sea, un pentágono, ¿de acuerdo? Con su OH hacia abajo, por lo tanto, tiene pinta de ser la ribosa, ¿verdad? Una base nitrógena púrica y el 3, un fosfórico. Por lo tanto, ¿qué estructura es esta? Pues la estructura es un nucleótido, ¿vale? Entonces, el tipo de molécula representada, que sería la primera pregunta, es un nucleótido, ¿de acuerdo? Indique los nombres de los componentes señalados con los números 1, 2 y 3. Muy fácil, ya lo hemos dicho. El 1, la pentosa, en este caso, ribosa. El 2, una base nitrogenada, en este caso, una base púrica. Y el 3, el ácido fosfórico, ¿vale? Nos vamos al C. Especifique el nombre de los enlaces entre el componente 1 y el componente 2 y entre el componente 1 y el 3. Es decir, me están pidiendo ese enlace, que es el enlace N-glucosídico, y este otro que estoy señalando ahora mismo, que es un enlace éster, ¿de acuerdo? Éster fosfórico, que une el fosfórico con la pentosa, ¿vale? Y el apartado D dice, si la molécula perdiese el componente 3, es decir, el fosfórico, como consecuencia de una reacción de hidrólisis, ¿cómo se denomina la molécula resultante? Bueno, pues la molécula resultante la señalo aquí de color verde, por ejemplo. Ahí, aquí. Tendría como componente esto que estoy señalando yo aquí de color verde. Es decir, eso es un nucleósido. ¿De acuerdo? Vale. Venga, pues ya hemos hecho la primera actividad. Nos vamos a la siguiente, que es sobre la misma imagen. Dice, cite el nombre de 3 macromoléculas formadas por la polimerización de este tipo de moléculas y especifique su función. A ver, 3 macromoléculas formadas por la polimerización de esta molécula, de este monómero. Pues como este monómero es un ribonucleótido, ¿vale? Porque el tipo de bimolécula, aunque es un nucleótido, pero nosotros podemos afinar y decir que es un ribonucleótido, ¿vale? 3 macromoléculas constituidas por ribonucleótidos, pues los 3 ARN que acabamos de estudiar, mensajero, transferente y ribosómico. Y especificar su función, que eso ya lo tenéis perfectamente fresco porque lo acabamos de ver, ¿vale? Indique el nombre de una molécula del tipo de la representada que intervenga en el metabolismo energético, ¿vale? Pues esta pregunta hace referencia
a las funciones de determinados nucleótidos que no forman parte del ARN o del ADN, ¿no? En este caso del ARN. Y funciones no nucleicas o no formar parte del ácido nucleico eran ser mensajeros intracelulares, ser coenzimas o transportar energía. En este caso, la pregunta se refiere al ATP, ¿vale? Entonces, el ejemplo, lo que tenemos que decir es el ATP, que interviene en el metabolismo energético, ¿vale? Bien, eso en cuanto a la 46. Vámonos con la 47. Lo mismo, leerla, intentar hacerla vosotros, ¿vale? De nada servirá si vosotros me escucháis directamente y no intentáis razonarla, ¿vale? Venga, pues pararme, yo continúo. Aquí tenemos 3 moléculas, la 1, la 2 y la 3, ¿vale? A ver, la molécula 1, veis las bases A, U, A, G, G, etcétera. Es una secuencia de bases, por lo tanto es un ácido nucleico. Eso está claro. Además, sus extremos 5' y 3' lo dilatan, no hay ninguna duda al respecto, ¿verdad? Bien, como tiene uracilo, puedo afirmar que se trata de un ARN, ¿vale? Un ARN, no es ADN, es ARN, ¿ok? La molécula 2 es una doble cadena, por lo tanto, ADN, y la 3, pues la forma no hay duda ninguna, ¿no? Es un ARN de transferencia, ¿vale? Eso es lo que me preguntan en el apartado A. En el apartado B, indique el nombre de los monómeros que constituyen estas moléculas. Hombre, todas estas moléculas están constituidas por nucleótidos, tanto las dos ARNs como el ADN. Yo ya si tengo duda y quiero afinar, pues afino. En la molécula 1 y la 3 son ribonucleótidos y la 2 desoxirribonucleótidos, ¿vale? Y el nombre del enlace por el que se unen. ¿Qué enlace? Pues el enlace fosfodiéster, que es el enlace que une los nucleótidos. Y ya por último, escriba los nombres de los componentes numerados del 1 al 4 en la molécula 2. A ver, ¿cuál es el componente 1? Pues mira, el componente 1, ¿vale? Es la pentosa, concretamente la desoxirribosa. El 2 es el fosfórico o el fosfato, ¿vale? El 3 es la base, si os dais cuenta que tiene forma triangular y es hembra, ¿vale? Sería esta de aquí, que está unida a la adenina, ¿verdad? Por lo tanto, esa 3 es la timina, ¿de acuerdo? Y la 4 es la complementaria a la C, que está aquí, es la hembra en forma circular, por lo tanto es guanina, ¿ok? Muy bien. Y en relación a estas mismas imágenes, dice, indique, va de localización, en qué compartimento de la célula procariota y de la célula eucariota se localiza la molécula representada por el número 2, ¿vale? Es decir, en qué lugares puedo encontrar ADN en una célula procariota. Pues el ADN lo podemos encontrar únicamente en el citoplasma, puesto que no hay otro compartimento, en una célula procariota. Y en una célula eucariota, pues lo puedo encontrar en el núcleo y por otro lado en mitocondrias y cloroplastos, pero no disperso por el citoplasma, ¿de acuerdo? Sería, en el célula eucariota serían núcleo, mitocondrias y cloroplastos. Dice, además de la estructural, el apartado B, cite otra posible función de los monómeros que forman los compuestos representados en la figura. ¿Vale? Pues me está preguntando por otra posible función de los nucleótidos, que no sea formar parte de estas moléculas, que es su función estructural, ¿no? Pues aquí es otra vez hacer alusión a cualquiera de las otras 3 funciones, ya sea función energética, como el ATP, función coenzimática, ser coenzimas, como el NAD, o ser mensajeros intracelulares, como el AMP cíclico, que ya hemos comentado, ¿de acuerdo? Y por último, el C, en esta pregunta, descríbame brevemente la estructura secundaria de la molécula 2. Es decir, me están preguntando por la estructura secundaria del ADN. Bueno, pues simplemente la explicamos, ¿vale? Ya la tenemos estudiada. Es decir, aquí habría que hacer referencia a la doble hélice dextrógira con 10 pares de nucleótidos por vuelta, ¿verdad? Es una doble hélice, por lo tanto, son 2 cadenas de desoxirribonucleótidos enfrentados por las bases que se unen por puentes de hidrógeno, 3 entre G y C y 2 entre A y T,
¿de acuerdo? Y las pentosas fosfato hacia el exterior de la doble hélice. Y estas dos cadenas serían complementarias y antiparalelas. ¿Qué significa complementaria? Que donde hay una adenina hay una timina y viceversa, y donde hay una guanina hay una citosina y viceversa. Y antiparalelas, pues que las dos cadenas están orientadas en distintos sentidos. Una está en sentido 5', 3' y la otra 3', 5'. ¿Vale? Y el último que hemos hecho ha sido el 48. ¿Vale? Otras 3 imágenes, ¿de acuerdo? 3 imágenes de moléculas, ¿de acuerdo? La molécula A, la B y la C. ¿Qué molécula es la A? ¿Vale? Ya doy por hecho que me habéis parado y os habéis leído el ejercicio, por favor. Leer el ejercicio, intentar hacerlo, ¿de acuerdo? Vale. La molécula A, pues sería por una cadena, es monocatenaria, por lo tanto, pensamos en ARN, lo cual se confirma por esa U de uracilo, por lo tanto, la molécula A es una ARN. La molécula B, 2 cadenas, ya pienso en ADN, y tiene timina, por lo tanto, no me equivoco, es ADN. Y la C, la forma inconfundible, ARN transferente. Nombre de las moléculas señaladas con los números 1, 2, 3, 4 y 5. Pues muy fácil. El 1 sería un nucleótido de ADN, yo puedo afinar diciendo que es un desoxirribonucleótido. El 2, pues el fósforo, o el fosfórico, o el fosfato, más que fósforo, ácido fosfórico, ¿vale? El 3 señala a la pentosa, que en este caso es la desoxirribosa. El 4, una base nitrogenada, concretamente el uracilo. Y el 5 señala a la pentosa con la base, que como sabéis, eso se denomina nucleósido, ¿vale? Nucleósido. Y el 6, pues ya lo hemos comentado antes, es el anticodón, que ahora después vendrá la pregunta. Indique una característica que permite diferenciar entre A y B y explique la razón por la cual esa característica hace posible. Pues la característica es, aparte de que una cadena y el B son 2 cadenas porque el ADN es doble y el ARN es monocatenario, la más obvia es la presencia de uracilo en el ADN y la presencia de timina en el ADN, que sabéis que son bases exclusivas de uno y de otro. Y lo último ya de la actividad, ¿cómo se denomina la región del esquema C, señalada con número 6, ya lo hemos dicho que era el anticodón? Indique su estructura. A ver, ¿qué estructura tiene la molécula del esquema C? ¿Vale? Pues la estructura es monocatenaria, ¿vale? Es una sola cadena, pero con regiones de doble hélice o de estructura secundaria. Y explique su función. Ya hemos dicho cuál es la función del ARN transferente. La función es transportar el aminoácido al lugar correspondiente durante la síntesis de proteínas. Y por último, ¿cómo se denomina el proceso en el que interviene la macromolécula C? Pues el proceso todavía no lo hemos estudiado, pero ya lo sabéis, es la síntesis de proteínas o la traducción proteica. ¿Y en qué lugar de la célula eucariota se lleva a cabo? Pues en el citoplasma, concretamente en los ribosomas. ¿Y cómo se llamarán las macromoléculas resultantes de la síntesis de proteínas? Es decir, de este proceso. Pues las moléculas resultantes se denominan proteínas, ¿vale? Muy bien, chicos, pues esta era la clase de hoy donde se ha quedado cortado, ¿vale? Y nada, ahora os pondré en el grupo cuando lo repase un poco qué actividades quiero que hagáis para el martes, ¿vale? Ahora lo diré. Bueno, chicos, espero que os sirva, ¿vale? Venga, hasta luego.